Una nueva entrevista, básicamente tiene que ver con uno de los temas de los que hablamos permanentemente en este programa, que es cómo se están cubriendo las noticias vinculadas al coronavirus, a la pandemia y demás. Para eso estamos en contacto con Florencia Savione, que es inmunóloga y trabajadora del Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina, y es una de las integrantes de un proyecto bastante interesante que se llama Ciencia Anti-Fake News, que se dedican justamente a relevar todo lo que se está publicando en la materia y aclararlo y llevarnos a nosotros la posta, digamos, de qué se trata todo esto. Así que vamos a conocer un poquito del proyecto y cómo vienen elaborando y cómo podemos acceder al trabajo que están haciendo. ¿Cómo estás, Florencia Savione? Te saludamos desde Tucumán, Alfredo, Emanuel, Pablo y Matías. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Un poquito con ganas de conocer cómo surgió Ciencia Anti-Fake News. Bueno, en el principio de la pandemia nos pasó a mí y a varios de mis compañeros, que todos somos bioquímicos o biólogos o trabajamos en el área de inmunología o de salud, que empezó a circular, ¿no?, un montón de información sobre el nuevo coronavirus, y entonces nos empezaron a llegar distintos mensajes de consultas de familiares, de amigos, preguntándonos, bueno, esto que me llegó, este mensaje, ¿es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Esto es verdad? ¿Hay que hacer esto para evitar contagiarse? Entonces nos dimos cuenta que estaba circulando un montón de información que la mayoría no estaba chequeada, había algunas cosas erróneas con conceptos que no eran así, y de manera autogestiva, entonces involuntaria, nos propusimos, Sole, sobre todo, que es la que empezó el grupo, sí, de tratar de entre todos trabajar con esta información y poder llevarle a la gente una respuesta desde lo que se sabe hasta el momento en las bases científicas. Entonces, como todos y todas somos trabajadores y trabajadoras de CONICET, nos contactamos con CONICET y surgió este proyecto de volcar todo este contenido y toda esta información circulante, dándole una respuesta en una plataforma que se llama Confiar. Bien. Que es de Telegram. Entonces lo que hacemos básicamente es, hay una comisión que se encarga de recabar toda la información que circula y clasificarla. Después está otra comisión que lo que hace es buscar el fundamento teórico, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a leer trabajos científicos, a investigar en buscadores de trabajos científicos. Entonces lo que hace la segunda comisión es ver qué evidencias científicas hay sobre esa información que está circulando. Perfecto. Y luego, entonces, en base a eso, se decide como si la información tiene evidencia científica, se le pone verdadero por el momento. Si no tiene ninguna evidencia científica o tiene conceptos erróneos, se la clasifica como falsa. Y si realmente no se sabe todavía, porque como esto es un virus nuevo, una enfermedad nueva y se está aprendiendo todo el tiempo, si no se sabe por el momento, le ponemos apresurado. Así y entonces después hay una tercera comisión que redacta toda esa respuesta, pero en una manera sencilla y sin lenguaje técnico ni científico, para que todo el mundo lo pueda entender. Perfecto, una suerte de monitoreo, de chequeado, digamos, una cosa así. Exacto. Bien, ¿tenían algún tipo de experiencia en comunicación ustedes? Porque acá surge mucho la discusión en esta mesa acerca de si los biólogos, los médicos, los infectólogos, los que están más del palo de la ciencia, tienen o no responsabilidades comunicacionales también, ¿no? Después te vamos a contar lo que pasó hoy a la mañana acá en Tucumán para que un poco estés al tanto. Exacto, sí, algunos del grupo ya habíamos trabajado en divulgación de la ciencia, no de manera así... de manera todos los días, sino en distintos proyectos en particular. Por ejemplo, yo había trabajado ya en la Noche de los Museos, en donde abrimos el instituto donde yo trabajo y le mostramos a la gente cómo trabajamos, qué hacemos ahí adentro y ese tipo así de actividades una vez al año. Y después distintos de los chicos habían trabajado en un poco de divulgación de la ciencia. Pero obviamente ninguno era experto, entonces nos asociamos también con colaboradores externos, con gente que estudió periodismo o gente de comunicación social. Claro, y Alfredo te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
porque eso es lo que hablábamos en el principio con Emanuel, porque acá tuvimos un problema esta mañana que habló el subministro, el subsecretario de Salud de la provincia, el número 2 del ministerio de la provincia de Tucumán, en una declaración, frente a una pregunta que le hicieron, en qué situación estábamos, y el doctor, el médico, dijo que estamos con circulación viral. Ahí se desvirtuó la información, porque se desvirtuó, no una repregunta del periodista buscando el título, y después comenzaron a correr, hay circulación comunitaria en Tucumán. La desesperación, un lío terrible, porque cuando escuchamos circulación comunitaria en Tucumán, es fase 1, directamente, porque es así. Que sí, mucho está pasando también cuando se malinterpreta o se transcriben tal cual los dichos de la OMS. Cuando se dijo que se estaba estudiando si el virus, por ejemplo, se transmitía por aire, ¿no? Que también todos los titulares de los diarios lo pusieron y lo tradujeron como el virus está en el aire, ¿no? Se transmite por aire. Y que eso, si no tenemos en cuenta, o sea, realmente qué significa y cómo explicarlo de una manera que todos lo entiendan, la gente que se imagina que sale y que el virus está flotando por el aire en todas partes, exacto, que el virus tiene movilidad propia a través del aire, dobla la esquina y te encuentra. Y me busca, ¿no? y se mete en mi cuerpo. Que no es lo mismo que decir que lo que se quiso decir es que se está estudiando, sí, queda flotando en unas microgotas que exhala la persona que está infectada, y esas microgotas quedan suspendidas, ¿no?, a cierta distancia de esta persona y por un tiempo determinado, y pueden llegar a infectar a otra persona que esté en ese momento o en las cercanías, ¿no? Son como titulares que, si no se ponen bien, se pueden malinterpretar. Lo que pasa, Florencia, es que desde el periodismo hoy, que busca el título antes que el desarrollo de la noticia, hay una necesidad permanente de titular, y la inmediatez que hay hoy, esa necesidad de ser el primero que cuento qué cantidad de muertes hay, o soy el primero para contar toda la morbosidad que se crea alrededor de la noticia, que es algo que lo venimos viendo no en Argentina sino en el mundo. A veces, como vos decís, en esto que nadie conocía qué es lo que sucedía con el COVID, con este virus, nadie sabía nada, y frente a eso también se genera todo estos problemas de las falsas informaciones, la desinformación o las fake news, como ustedes están trabajando, que es muy complejo a veces manejar todo esto. Tal cual, sí. De hecho, nosotros observamos que muchas veces el título que le ponen a una noticia es incorrecto, porque o es alarmista, o es apresurado, o no está sustentado por la información a la que después lees en el cuerpo de la nota. Claro. Pero esto es peligroso porque mucha gente lee el titular y se queda con eso y no entra a leer la nota completa. Entonces ya está, su idea es que el virus flota en el aire, no entra a la nota y ve por qué, de qué se trata y donde se le explica, ¿no? También está pasando mucho con los trabajos que todavía son, nosotros le llamamos preprint, que quiere decir que son trabajos preliminares que todavía no fueron evaluados por pares, ¿no? Y estos están abiertos a todo el público en este momento. ¿Por qué? Porque los científicos de todo el mundo, para avanzar más rápido, todo el tiempo están chequeando en qué están trabajando otros grupos de todo el mundo. Pero al estos trabajos ser interpretados por gente que no es del ambiente al que se restringe el trabajo, también pasa que son malinterpretados, ¿no? Claro. Entonces también eso es un peligro, porque muchos diarios publican esos resultados preliminares, de los cuales a veces son por ahí en un número muy bajo de casos, entonces no se puede extrapolar eso que está diciendo el trabajo a toda la población, ¿no? Claro. Pasó con algunos ejemplos como los de los grupos sanguíneos, con que la gente calva tenía más probabilidades de contagiarse, de tener ya rosa lo gracioso, o sea, ¿no? Muchos de esos ejemplos. Sí. Escúchame, ¿qué pensás de esta cuestión de lo que ha anunciado Vladimir Putin? De la vacuna, como infectóloga, como profesional de la salud, como inmunóloga, ¿no? Infectóloga. Perdón, yo me equivoqué, inmunóloga. Sí, lo que nosotros sabemos es que todas las vacunas, ¿no?, se desarrollan en distintas fases. Y es muy importante respetar cada una de estas fases para asegurarnos que la vacuna sea segura y efectiva, ¿no? Por eso tiene un desarrollo. Normalmente el
de no pandemia. ¿Por qué? Porque se van probando de a una formulación. Cuando termina una fase, recién ahí se comienza la fase siguiente. Pero bueno, como estamos en este contexto de pandemia, que este virus ha generado tantas pérdidas humanas y económicas, hay muchos laboratorios en todo el mundo trabajando al mismo tiempo y hay más de 100 desarrollos para la vacuna del mismo virus. Eso obviamente hace que los tiempos se aceleren, ¿no? Más toda la inversión económica que se está poniendo en esto. Entonces hay muchos países trabajando en lo mismo al mismo tiempo. Y además, para acelerar el proceso, lo que se hace es, antes de que se termine una fase, ya se está empezando la fase siguiente. Claro. Pero de todas maneras, todas las vacunas tienen que cumplir con las 3 fases, que son las que aseguran que se pueda aprobar, ¿no? Claro. En una primera fase se prueba primero en animales y se ve si es efectiva, si genera una respuesta que te puede proteger ante una infección. Después, en una segunda fase, se prueba en un porcentaje pequeño de humanos y se ve que sea segura, o sea, que no tenga efectos adversos. Y después recién en la fase 3 se prueba en un número más grande de personas y acá se ve realmente la efectividad de la vacuna, porque a un grupo se le pone la vacuna y a otro grupo se le pone algo que es inocuo, ¿no? Como sería un placebo. Sí. Entonces después hay que dejar que hay que esperar, ¿no? Que todas esas personas se expongan naturalmente al virus y después determinar si las que no se enfermaron eran las que estaban vacunadas. Entonces, nadie puede saber realmente cuánto tiempo tarda en suceder esto, porque obviamente no se puede ir y ponerle a propósito el virus a las personas que yo vacuné con una vacuna que todavía no sé si sirve y con una enfermedad que no tiene ningún tipo de tratamiento. Claro, el tema es que, ahora hay mucha gente la que... vacuna rusa particularmente supuestamente está en esta fase 3, pero no publicó los resultados ni de la fase 1 ni de la fase 2, como sí lo hicieron otros desarrollos de vacunas. Claro. Entonces, en este aspecto, no hay que ser cuidadoso, Florencia. De las fases anteriores. Hay que ser cuidadoso entonces con ese tema. Exacto. Y la verdad que nadie puede asegurar que la vacuna va a funcionar o que ya funciona hasta que no termine la fase 3. Claro. Florencia, te iba a preguntar un poco por el método, digamos. Ustedes en general publican en las redes, por ejemplo, las conclusiones de sus monitoreos y demás, pero también se comunican con los medios, con los periodistas que fueron los autores de esas notas para, por ejemplo, trabajar el error o la concepción errónea y demás, o simplemente lo publican y que después cada uno lea. Claro, no, nosotros simplemente lo publicamos en nuestras redes, o sea, tenemos redes sociales que son @anti_fake news y en la página, en la plataforma de Telegram, que es Confiar. En algún momento, algún error así muy terrible que hemos detectado, por ahí sí le escribimos, pero no es lo que solemos hacer de rutina. Aparte, nos llegan por un montón de lados, a veces nos llegan las noticias por WhatsApp o por redes sociales que nunca podés determinar de dónde vinieron. Claro. Y después lo que pasa con esos resultados preliminares que se publican es que la noticia en sí no es errónea, sino que es erróneo por ahí estar comunicando eso sería como apresurado a veces, ¿no? Pero el trabajo por ahí sí existe y dice eso, ¿me explico? Entiendo, sí. O sea, pero simplemente dejan abierto a que si alguien quiere consultar algún trabajo de ustedes con un posicionamiento en relación a una publicación, lo puede hacer, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y también si alguien quiere consultar qué fuente utilizamos para decir eso que dijimos, también obviamente nos escribe y se la mandamos. Y en los casos donde recalcamos, ¿no?, que esto es, o sea, la ciencia es muy dinámica y nosotros estamos acostumbrados a que en ciencia lo que se dice hoy, un día, con estas evidencias, puede cambiar cuando aparezcan evidencias nuevas. Claro. Pero la población en general no está acostumbrada a eso, entonces hay que también saber muy bien cómo se comunica, ¿no?, la información. Es como decir, nosotros siempre decimos, hasta las evidencias que tenemos, que son esta y esta, podemos decir tal cosa, ¿no? Lo cual no quiere decir que si mañana surgen evidencias nuevas,
cambiemos lo que estamos diciendo sobre algún aspecto. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo el tiempo dispensado y te vamos a estar molestando más adelante también porque esto seguramente va a seguir y está muy bueno que podamos entender un poquito más desde como somos comunicadores y también para que los que los escuchan puedan entender un poquito mejor cómo se difunden estas noticias. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por el espacio.